¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que vean el video. Alumnos de la materia de etimologías grecolatinas, el día de hoy revisaremos el tema de declinaciones latinas. Antes de eso, una breve introducción. Esta simbología del Senado romano, que seguramente la han visto en alguna película relacionada con Roma. Seguramente han visto estas siglas, SPQR, que en latín significaría Senatus Populus Que Romanus, que la traducción en español podría ser el Senado para el pueblo romano o el Senado del pueblo romano. En ambas traducciones hace referencia a que el Senado hace parte o le pertenece a quién, al pueblo romano. Esto como un dato curioso. Y bueno, avancemos al tema. Antes de entrar de fondo a la declinación de palabras latinas, vamos a identificar dos cosas: las palabras primitivas y las palabras derivadas. En este caso, ¿qué es una palabra primitiva? Es aquella que no se ha formado a partir de otras, aquella que primigeniamente significa algo. En este caso, un pan ya por sí misma significa aquel alimento a base de trigo o a base de harina que consume el ser humano. Esa es la palabra primitiva, pan. En este caso, árbol es otra palabra primitiva que hace referencia a aquella especie de vegetación que crece y en cantidades considerables y que puede mejorar la oxigenación del planeta. Casa hace referencia al lugar donde viven los humanos. Como tal, casa es una palabra primitiva. Y después tenemos otras cosas, otro tipo de palabras, que son las palabras derivadas, que a partir de otras palabras primitivas se han formado. En este caso, que sería pan, de la palabra pan se derivan otras palabras, como puede ser panadería, aquel lugar donde se genera el pan o se hace el pan; panadero, aquel individuo que se dedica a hacer pan; o empanada, que es aquel alimento que está a base de pan pero que tiene algún otro relleno. En este caso, para la palabra árbol, las palabras derivadas serían arbolito o arboleda. Arbolito hace referencia a un árbol pero más pequeño, y arboleda hace referencia a un conjunto de árboles. Por tanto, arbolito y arboleda son palabras derivadas de una palabra raíz o de una palabra primitiva denominada árbol. Para el caso de casa, existen también varias palabras derivadas que serían casita, casero y caseta. En este caso, casita hace referencia a una casa, pero más pequeña. Casero hace referencia a aquel individuo que es dueño de una casa. Y caseta hace referencia a un lugar parecido a la casa, pero sin las condiciones de una casa. Por tanto, identificamos que hay elementos en común dentro de las mismas palabras derivadas, que vendría siendo pan, 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 pan. En todas se repite la palabra pan. Por tanto, nosotros podemos identificar que pan es nuestra raíz, y adería es nuestro lexema. Denme un minuto, vamos a escribir. Eh, Pan es nuestra raíz, nuestra raíz. Y adería es nuestra desinencia o declinación. En este caso, nuestra raíz o nuestra desinencia o declinación sería adería. En el caso del latín, porque en el caso del español es simplemente una desinencia como tal. Ok, entonces ya identificamos que nuestra raíz permanente en estas tres palabras es pan. Para el caso de arbolito, arboleda, nuestra raíz es árbol. Y para el caso de casa, casita, nuestra raíz no es casa, es cas. Por lo tanto, si quisiéramos identificar la raíz de cas, es casa, identificaríamos que sería cas. Ok, entonces ya sabemos cuál es una palabra primitiva, aquella que no sufre o que no tiene aditamentos, como lo serían estas, que son las palabras derivadas, que se derivan de palabras que ya por sí mismas son raíces. Ok, una vez entendido eso, podemos avanzar. Después, ustedes identificaron en la última actividad una serie de casos gramaticales.
Vamos a hacer una breve introducción en esta cuestión de los casos gramaticales para poder entender a qué nos referimos cuando hablamos de declinaciones. Cuando, cuando se habla de declinaciones en el latín, hace referencia a, al cambio de significados según las últimas sílabas de la palabra. Más adelante lo iremos viendo con más detenimiento, pero en el caso del latín son 6 casos gramaticales que más se usan. En el caso principal, igual muchos de estos son coincidentes en el español. Para el caso número 1 sería nominativo. El caso nominativo, ¿cuál es su principal función? Para el caso nominativo indica generalmente el sujeto de la oración. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función que desempeña en la oración? Ser el sujeto. Las preguntas que facilitan su localización es quien realiza la acción. Vamos a suponer que, un ejemplo, Juanito, Juanito juega con su pelota. Vamos a identificar que en este caso esta oración cumple con la función nominativa. ¿Por qué? Indica en el caso. ¿Por qué decimos que puede cumplir con la función nominativa? Bueno, porque aquí dice que la función nominativa se encuentra en donde identificamos al sujeto. El sujeto en la oración presente es Juanito. Por tanto, nosotros para localizar la función nominativa dentro de la oración podemos identificar que es quien realiza la acción, Juanito. Por tanto, esta oración cumple con la función nominativa. Sí cumple con la función nominativa. Ok. Después buscamos genitivo. ¿Cuál es la función genitiva? Bueno, la descripción es expresa posesión, pertenencia, cualidad o explicación y se considera como el complemento determinativo. Y una de las preguntas que determina o que ayuda a la localización de la función es ¿de quién es? Por tanto, en este caso, el objeto al que hacemos referencia, vendría siendo el sustantivo, es la pelota. Y aquí en esta oración se indica de quién es la pelota. ¿Y de quién es de la pelota? De Juanito, porque Juanito está jugando con ella. Porque aquí dice con su pelota. En el, en el, en es- Aquí se indica la pertenencia de la pelota. Por tanto, esta oración cumple con la función genitiva. Ok, diferente es el caso para la función dativa. Tendríamos que cambiar algo así como, bueno, vamos a explicar qué es la función dativa. El caso es el caso de la persona o cosa en cuyo provecho o daño se realiza la acción del verbo. Esto podría ser un poco complicado, pero se considera como el complemento indirecto. Y lo que nos ayuda a identificar la función es para quién o para qué. Entonces, nosotros podríamos cambiar la oración poniendo a Juanito le regalaron una pelota. En este caso, esta oración de Juanito le regalaron una pelota, el elemento, en este caso, el artículo A indica a quién se le regaló. ¿A quién se le regaló la pelota? A Juanito. Entonces, se cumple la función dativa, que es para quién fue la pelota o para qué. En este caso, se cumple con la función que es a Juanito. Después tenemos el vocativo. Generalmente sirve para llamar o invocar alguna pelota, alguna persona o cosa personificada y generalmente está asociada con los signos de admiración. Entonces, en este caso, esta función podríamos cambiarla por una oración distinta, que podría ser, eh, recuerden, se usan los signos de admiración para evocar, literalmente, para evocar. Juanito deja la pelota. En este caso, se cumple con la función vocativa. Se
con la función vocativa, aunque me parece que habíamos omitido la función acusativa. En este caso, bueno, esta coincide, pero para el caso vocativo. Para la función acusativa, nosotros podríamos poner Juanito perdió la pelota. En este caso, no se quiere enunciar otra cualidad más que la de señalar quién perdió la pelota, Juanito. Y en esta oración, por tanto, se está cumpliendo la función acusativa. Es evidente, se acusa a quién o qué cosa es la que generó la acción. ¿Y cuál es la acción o el verbo? Se perdió. ¿Cuál es el complemento directo? La pelota. Por tanto, se cumple con la función acusativa. Y ya para el último caso sería nuestra función ablativa. Para la función ablativa, vamos a eliminar un poco esto. Ablativa es un poco distinto porque podemos usar la misma base anterior. Solo que aquí vamos a identificar cuál es la descripción o la función del caso gramatical. En este caso, el caso ablativo indica relaciones de origen, lugar, tiempo, modo, causa, agente, etc. Expresa en español por las preposiciones con, por, sin, etc. Entonces, cuando nosotros queramos evocar la función ablativa, tendremos que utilizar estas preposiciones, que son con, por y sin. Y se considera que esto se identifica como el complemento circunstancial. Por lo tanto, respondemos estas preguntas: ¿cómo, cuándo y dónde? Entonces, para que nosotros pudiéramos tener una oración con función ablativa, tendremos que modificar nuestra oración. Sería algo así como: Juanito jugó o juega en el parque con su pelota sin temor. En esta situación, nosotros, sin temor, ok, en esta situación, nosotros podemos identificar que se apela a la función ablativa. ¿Por qué? Porque cumple con la función responder. ¿Cómo? Pues en este caso, juega sin temor. Ay, perdón, aquí hay un pequeño error. Ok, ahora sí. ¿Cómo? Sin temor. Esta es la función. Aquí ya cumplimos de entrada una función. Después, ¿dónde? ¿Cuándo? Pues no tenemos tiempo. No tenemos la manera de entender el tiempo. Pero sí sabemos dónde. ¿Dónde? ¿Dónde juega Juanito? En el parque. Por tanto, esta oración sí cumple con la función ablativa. Y entonces podemos entender que la transformación de nuestro verbo, de nuestros elementos contextuales y de nuestros complementos indican las cualidades de los casos gramaticales. En este caso, pues no son casos gramaticales en el latín, son casos gramaticales que se usan en el español, pero son muy similares o son casi iguales para el caso del latín. Ok, esto lo veremos un poco más adelante. Bueno, vamos a ver esto. Modelo rosa. Rosa y rosae son las dos. Es una palabra en latín que significa lo que para el español. Rosa, aquel flor de ornamento que usualmente es de color rojo. Entonces, aquí tenemos el nominativo, en el caso nominativo, y aquí tenemos en el caso genitivo. ¿A qué nos referimos con que lo tenemos en caso nominativo y en caso genitivo? Pues porque generalmente tendemos a cambiar o a declinar según estos dos casos. Más adelante les iré dando otras pautas que les ayudarán a entender por qué son importantes tanto el caso aquí está, nominativo como el genitivo. Entonces, identificamos, rosa significa
la rosa o una rosa. Tiene la función de indicar cuál es la rosa de la que se está hablando. Después, rosae significa de la rosa o de una rosa, indica pertenencia, que se está tratando. Vamos a suponer que digamos las espinas de la rosa de una rosa, y así sucesivamente. Ese es un pequeño ejemplo. Después tenemos, ya entrado más o menos en el tema, vamos a hablar de los sustantivos latinos. En este caso, nombre, sustantivo, nomen autum, substantivum, se organiza en 5 declinaciones. Cada una de ellas se diferencian por la terminación del caso genitivo en singular, que es una característica indispensable para saber la declinación a la cual corresponde la palabra latina. En este caso, esta es la regla principal que debemos de aprendernos: el genitivo singular. Si no tenemos el genitivo singular dentro de nuestro vocabulario, será muy difícil identificar a qué declinación pertenece. Con anterioridad ustedes hicieron esta tabla. Esta tabla, ¿no?, es la tabla de declinaciones que generalmente se usa para declinar cualquier palabra en latín. Entonces, ahorita en la lámina anterior identificamos que decía: todas las palabras, sustantivos, se organizan en 5 declinaciones. ¿Cuáles son esas 5 declinaciones? Pues son estas, que se asocian a cada una de las vocales del abecedario latino. Nosotros podemos encontrar mucha similitud entre el abecedario latino y el abecedario español, pero hay una variación. En el caso de la clasificación de los temas o de los temas vocálicos a los que se hace referencia en las declinaciones, hay una variación en el ordenamiento de las vocales. Generalmente, cuando nos dicen pronuncia cuáles son las vocales del español, nosotros en cantito decimos A, E, I, O, U. Y ese es nuestro ordenamiento. Es para nosotros muy difícil decir O, U, I, E, A, o ordenarlas de esa manera cuando nos preguntan cuáles son las vocales. Generalmente este orden de A, I, O, U es el orden que estamos acostumbrados a utilizar en el español. Pero para el caso latino hay un ordenamiento diferente, que es el ordenamiento A, O, I, U y E. Este ordenamiento corresponde a su lugar dentro de las propias declinaciones. En este caso, la A, que está en el primer lugar, correspondería a la primera declinación. La O correspondería a la segunda declinación. La I correspondería a la tercera declinación y también al tema en consonante. Más adelante iremos viendo qué es el tema en consonante. La U corresponde a la cuarta declinación. Y por último, la E corresponde a la quinta declinación. Por eso es importante que cuando nosotros identificamos los temas o las vocales temáticas de latín, no sigamos el ordenamiento del español, porque eso nos cambiará el orden en el latín. Recordemos, para el latín es A, O, I, U y E. Este es el ordenamiento que vamos a utilizar para nuestra tabla o para cuando trabajemos el ordenamiento o las declinaciones en latín. Entonces, nosotros tenemos una serie de letritas en realidad no son letritas, en realidad son sílabas. Son sílabas que van al final de cada una de nuestras palabras según la temática que corresponda. Vamos a suponer estas, y aquí ya ustedes van a ir familiarizándose un poco. ¿Por qué? Aquí aparece un apartado, una línea que dice nom, hace referencia a la función nominativa. Después tenemos acá vocativo, que hace referencia a la función vocativa. Acusativa, la función que acusa o indica el sujeto. Genitivo, que indica de quién es el objeto o qué familiaridad tiene con el objeto, o el sustantivo en este caso. Dativo, para quién o para qué se genera o se hace la acción. Y el ablativo, que generalmente, ya explicamos anteriormente, se utiliza para explicar, para complementar con las preposiciones con por y sin. En este caso, significa que cada una de estas corresponde a una función en específica. Las palabras latinas tienen una cualidad
de tener una interpretación distinta según sus últimas sílabas. En este caso, la sílaba o la desinencia, ya a partir de ahora podemos decir que todas estas son desinencias. Recordémoslo, son desinencias o declinaciones. Por tanto, aquí tenemos nuestra palabra raíz, que es rosa, y todas estas tienen una pequeña variación. Rosae, rosae, que el diptongo rosae, rosam, rosa y rosa. Que para el caso de esta palabra esta palabra se clasifica en tema en A, porque identificamos que su primer palabra identificada termina en A y en genitivo termina en AE. Esa era una de las reglas que mencionaba anteriormente. Nosotros debemos de identificar siempre, siempre, siempre cuando vayamos a declinar, identificar el genitivo en singular. Si no tenemos la oportunidad de identificar el genitivo en singular, va a ser muy difícil identificar a qué parte de la tabla, porque esta tabla es muy complicada. Bueno, en un principio, ya después se les va a hacer como muy sencillo. En un principio, identificar para qué. Ahorita seguramente todavía tienen sus dudas o sus reservas respecto a esta tabla, pero vamos a ir viéndola de poco a poco. Entonces, tenemos nuestra tabla. Tenemos primera declinación, segunda declinación, tercera declinación, cuarta y quinta. Recuerden, cada una de estas corresponde. Si no pierden esta tabla, si siempre la tienen presente, será para ustedes muy sencillo utilizarla. En este caso, primera declinación corresponde a A, segunda a O, tercera a I y en tema en consonante. Más adelante les explicaré por qué tema en consonante. Cuarta declinación U, quinta declinación N. Entonces, primera declinación. Aquí viene un SG y un PLU. Se refiere a singular y plural. Recuerden que nuestras palabras pueden ser enunciadas, nuestros sustantivos pueden estar en singular, significa un objeto, una cosa, o puede estar en plural, varios objetos. Y estos pueden estar en masculino o femenino. Para el caso de la declinación en A, las únicas variaciones son las palabras aquellas que sean oficios o nombres propios, porque el resto se declinan o se les cambian las terminaciones con respecto a esto. Ok. Y así sucesivamente. Vamos a avanzar un poco. Dice, como se observan en los ejemplos anteriores, el nominativo puede variar en tercera y cuarta declinación, pero el genitivo de cada una de ellas es solo uno. Significa que en el genitivo, todos estos genitivos siempre van a ser distintos. Esta columna es distinta de las unas a las otras. Esta línea. Cada una de en esta línea no hay repetición entre cada una de las declinaciones. Por tanto, esa es la que nos ayuda a identificar a qué clasificación pertenece nuestra palabra. Ahorita más adelante lo vamos a ir viendo. Por tanto, nosotros tenemos que identificar que cada declinación quedaría así. Para la primera declinación, nuestra terminación de la terminación de las palabras tendría que ser diptongo AE. Si nosotros tenemos una palabra que termina en AE, significa que pertenece a la declinación de tema en A o de la primera declinación. Si nosotros tenemos una palabra en genitivo, recuerden, genitivo que termina en I, por tanto es una palabra de la segunda declinación. Si por el contrario identificamos una palabra que termine en is, es muy probable, siempre y cuando sea en genitivo, que corresponda a la tercera declinación. En el mismo sentido, si tenemos una palabra que termine en us, es muy probable que corresponda a la cuarta declinación, pero siempre y cuando esa palabra en us esté en el caso genitivo. Y el último caso sería la terminación ei, que es la que corresponde a la quinta declinación, siempre y cuando repetimos en el caso genitivo. Ok, en este caso, esto es a lo que nosotros nos referimos como enunciación, que es la acción de enunciar. Significa presentar un sustantivo en nominativo y en genitivo, pero del singular. Por ejemplo, generalmente en su libro identificarán columnas y columnas de sustantivos que dirá nominativo, genitivo y significado en español. Por lo tanto, cuando nosotros encontremos palabras que estén así, genitivo y nominativo, significa que tenemos que identificar las terminaciones de cada una de estas palabras y asociarlas. ¿Por qué? Vamos a identificar la primera. Aquí la misma tabla nos ayuda a identificar a qué tema o a qué vocal temática corresponde esta palabra.
Aquí ya está ordenado. Esta nos dice que es de la primer declinación. ¿Y cómo podemos confirmar que es de la primer declinación? Bueno, en nominativo puede haber variaciones, que es ciencia, o si en este caso sería scientia, y en la otra sería scientiae. Por lo tanto, tendríamos que identificar que scientiae termina en genitivo y su genitivo termina en ae. Por lo tanto, sí corresponde a la regla anterior. Nuestra regla anterior nos dice que si termina en ae, corresponde a la primera declinación. Y este es el caso consecuente. Después tenemos una palabra de la segunda declinación que sería caelum. Caelum puede tener podemos identificar que la terminación es lum, pero lum pudiera aparecer en otros cuadritos, por ejemplo, podría terminar en consonante de i, pero nuestro objetivo es identificar la terminación del genitivo. El genitivo es is. Por lo tanto, en nuestra tabla, donde hay coincidencias entre i e is, aquí tenemos coincidencia en el genitivo e is. Por lo tanto, esta palabra podemos identificar que para el caso de perdón, en el caso de caelum y por lo tanto, caeli y caelum corresponden en la segunda declinación. Aquí está. A ver, vamos a buscarlo. Caeli, aquí está. Y caelum, y que en este caso, caelum del singular. Entonces está en acusativo y está en genitivo. Entonces, ¿por qué? A ver, vamos otra vez. Caelum, está en el nominativo. Lum. Pero la variación es esta. Que caelum, que es cielo, hace referencia al género neutro. Como no es un sustantivo masculino y femenino, entra en la clasificación de neutro. Entonces, en nominativo, vemos la tabla y termina en y en genitivo buscamos y termina en i. Por lo tanto, podemos tener certeza de que la palabra caelum o caeli corresponde, perdón, era el ciclo, corresponde a una palabra de la segunda declinación. Vamos a ver esta tercera. Literalmente esta tercera es mare, maris y significa el mar. Por lo tanto, tenemos que la terminación es mare y maris. Vamos a buscar terminación mare y maris en la tabla. Mare podría ser aquí, pero no termina en is. Podría ser. Y como nosotros sabemos que esta es la tercera declinación, nada más vamos a buscar la coincidencia. Termina en is, aquí está, y aquí hay dos espacios en blanco, tanto en el masculino y femenino del tema en consonante como del tema en i. Por lo tanto, podemos, esta palabra y se puede clasificar aquí. Nominativo está libre, por lo tanto, nosotros podemos asociar que mare corresponde a la tercera declinación. Porque maris termina en is en esta zona. Este es el genitivo. Maris está en genitivo, por tanto corresponde a esta zona. Por lo tanto, esta palabra se puede clasificar en tercera declinación. Y así para la cuarta. Sensus, sensus es el sentido. Y regresamos. Sensus, ¿dónde tenemos las terminaciones sensus? En us. Aquí tenemos us y aquí tenemos us. Por eso podemos decir que sensus es la clasificación de la cuarta declinación. Esta palabra corresponde a la cuarta porque hay coincidencia en el nominativo y en el genitivo de las declinaciones, o en este caso de las desinencias us en nominativo y us en genitivo. No hay en otra tabla donde se repitan, así que no hay fallo. Ok, y ya la última tenemos dies y diei. Tenemos la declinación eis y aquí la tenemos. Diei, que está en el genitivo, y dies, que tenemos en el nominativo. Por tanto, esta última palabra, dies y diei, es el día. En el español corresponde a la quinta declinación. Vamos a ver. Esto es para hacer ese mismo ejercicio es muy importante hacer la enunciación. Identificar el nominativo, el genitivo en singular,
Pero no solo las dos palabras en genitivo y en nominativo, sino también identificar el lexema o la raíz. ¿Qué es el lexema o la raíz? Recuerden, tenemos el ejemplo de casa y de pan. Son aquellas partes de la palabra que no sufren modificación, que le dan sentido al sustantivo. En este caso, puelas y puela. En este caso, ahí identificamos que nuestra raíz es puela, porque la única variación es esa, puel. En el caso de tempora, tempora o tempus o temporis, nuestra raíz es temp. En este caso hay una variación con la O, pero no hay problema. Y bueno, avanzamos. Y en su libro seguramente identificarán listas como esta, donde identificarán la palabra. Se les ofrece la palabra en nominativo y en genitivo. Pero recuerden, el nominativo es para afianzar o confirmar, pero nuestro principal objetivo es siempre el genitivo. Identificar AE, sabemos que es determinación AE, por lo tanto, todas estas palabras que terminan en AE corresponden a la primer tema, que es el tema en A, o se corresponde que es la primera declinación. Después, a partir de aquí vamos a hacer una breve explicación de lo que hicimos anteriormente. ¿Qué es lo importante? Para que no se compliquen, vamos a sintetizar lo anterior en 5 sencillos pasos, pero eso lo dejaremos para el siguiente video o la parte 2 de este video. Espero que lo anterior haya sido útil y recuerden, este es lo que se considera como enunciación. Es muy importante que tengamos a la mano nuestra tabla de declinaciones. Por el momento vamos a hacer una pausa y enseguida tendrá